Son las 7. Son las 7. Amén. ¿Es esto, verdad? Buenas tardes, iglesia. Pues nada, qué alegría de estar aquí con vosotros, aunque en principio íbamos a estar presencialmente, pero bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, por causa de lo que está pasando, no vamos a estar juntos presencialmente en local de culto los miércoles, pero sí que queremos dejar claro que en principio, si todo va bien, los domingos sí que vamos a estar en la iglesia y vamos a alabar al Señor juntos, y desde allí se va a transmitir también a las casas. Queremos bendeciros en el nombre de Jesús y queremos orar y alabar un poquito al Señor, darle gracias a Él, porque Él es el Dios de nuestro gozo, de nuestra alegría, a tal punto que no importa lo que pasa a nuestro alrededor. De verdad que Él es el que tiene control de todas las cosas, el que cuida nuestras vidas, el que tiene un plan y un propósito para nosotros. Y en esta hora vamos a alabarle y adorarle juntos. Yo te animo, hermano, hermana, que desde tu casa puedas cerrar tus ojos y adorarle a Él. Amén. Un poquito. Vamos a ir. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos conectamos, tu iglesia, contigo. Gracias por tanta gracia, por tanto amor, por tanto cuidado. Gracias por quién eres tú, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos conectar contigo, precioso Espíritu Santo. Queremos pedirte que en este tiempo que vamos a tener de alabanza, adoración y donde vamos a escucharte, Señor, tú puedas tomar el control de cada una de nuestras vidas y atravesar cada uno de nuestros corazones, Señor, con tu palabra viva, Señor, una palabra rema para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
te adoraré. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, dice la iglesia, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Jesús, así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú, Señor. Oh, es un Dios que nos sorprende, un Dios de maravillas, un Dios que abre camino en lo seco, precioso, glorioso, magnífico Dios, precioso. Jesús, no hay palabras, Señor, para describir la fidelidad de tu amor, Señor, que no tiene fin. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Tu amor es inamovible, es inquebrantable, es inconmovible. Tu amor es un amor inmerecido. Gracias por tu amor, Señor, y tu fidelidad, Señor. Que aunque metemos la pata una y otra vez, pero ahí estás tú, Señor. Más precioso
precioso no puede ser, Señor. Vamos a recordar todos juntos un corito, un himno, un cántico. Así se decía antiguamente. Es un clásico. Vamos a cantarle a la fidelidad de Dios. Amén. ¿Podemos cambiar el tono? Un poquito más bajo. Perfecto. Y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, porque digno eres, solo tú, digno eres de la gloria y la alabanza, digno eres, Jesucristo. Gloria y la alabanza, digno eres tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Terminamos diciéndole que grande es su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor.
Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias. Amén. Qué bueno es adorar al Señor. Amén. Amén. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que es un tiempo de bendición, ¿verdad? Amén. Donde estamos juntos alabando a nuestro Dios. Amén. Y también cuando nos disponemos para que Él nos pueda hablar, ¿verdad? Es una bendición acercarnos a la palabra de Dios para ver lo que Él nos va a hablar. ¿Me quieres ayudar, cariño? Claro. Gracias, guapa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor, por tu poder, Señor, que manifiestas hacia nuestras vidas, Señor, Amén. porque nos amas, Señor. Porque podemos ver cómo tú obras en nuestras vidas, Señor, aún sin merecerlo, Señor, y muchas veces aún sin darnos cuenta, cuando pasa el tiempo, vemos que tú has estado obrando. Amén. Aún en la quietud tú estás obrando, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor. Eres un Dios confiable, Señor. Amén. Totalmente. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y sabemos que tú cuidas y tú guardas cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gustaría que leyéramos juntos en Mateo capítulo 14. Versículos del 13 al 21. Vamos a estar leyendo. Muy bien. Sí. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando uno lee este pasaje, ¿verdad? Es que se escapa a nuestra mente natural, se escapa la forma de obrar de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que con 5 panes y 2 peces alimenten 5.000? Nosotros somos 5 en casa y os aseguramos que con 5 panes y 2 peces no comemos, no podemos comer, la verdad. Pero Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que rompe los esquemas, un Dios que cuando estamos en el plan y en el propósito de Dios, Dios hace las cosas de forma que sorprende y mucho más allá de lo que pensamos o entendemos o podemos incluso llegar a pedir muchas veces, ¿verdad? Amén. En este pasaje dice que empieza diciendo que Jesús oye algo, hay una noticia que llega a Jesús, algo que Jesús oye. Lo que Jesús oye no fue una buena noticia. Lo que Jesús oyó fue que habían matado a Juan el Bautista, su primo, ¿verdad? Había sido decapitado. Bueno, sabemos la historia un poquito, ¿verdad? Pero, y si no, pues lo podéis leer, ahí en Mateo también está. Y la noticia que Jesús recibió no fue una buena noticia. Y Jesús se apartó, ¿sabes? A veces tenemos noticias que nos llenan y que no son agradables. Y en esos momentos a veces necesitamos apartarnos. No apartarnos para escondernos como hizo Elías, sino apartarnos para orar, como hacía Jesús. Jesús tenía la costumbre de apartarse para orar. Y aunque en esta ocasión no lo especifica, yo creo que en medio de ese dolor, en medio de esa mala noticia, Jesús fue al único sitio donde él sabía que podía encontrar consuelo, que era en la presencia de Dios. Y Jesús se fue a ese lugar
apartado y desierto, ¿verdad? Pero dice que la gente le siguió, que la gente se enteró y la gente le siguió. Y viendo Jesús que había una gran multitud, dice la palabra que él tuvo compasión de ellos. Y les sanó y les enseñó y estuvo un tiempo con ellos. Hay algo mayor que nosotros mismos que es el propósito de Dios y el plan de Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Y Jesús nos lo enseña, como en otro pasaje dice, mi alimento, cuando está Jesús hablando con la mujer samaritana y tenía hambre, y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿has comido? Y él dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Hay un propósito mayor que nosotros mismos, que es cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y Jesús lo sabía. Y Jesús nos enseña esto en la palabra y en varios ejemplos, cómo antepone el propósito de Dios y el plan de Dios antes que su propia necesidad. Y en el plan de Dios y en el propósito de Dios siempre hay bendición para las almas, bendición para las vidas, bendición para las personas, ¿verdad? Y en este caso concreto, Jesús, además de estar sanando, como dice el pasaje, de estar enseñando, llega un momento que se hace de noche y la decisión natural, la mente natural, es la de los discípulos en este caso, ¿verdad? Que le dice, Señor, vamos a enviarlos a su casa porque es tarde, que vayan, que compren por las aldeas, que cada uno se busque la vida. Vienen a decir prácticamente esto, que cada uno busque la vida y que hagan lo que puedan, Señor, porque mira la hora que es y no tenemos qué hacer, ¿no? Y Jesús da una palabra, y yo creo que cada vez que Dios da una palabra, por estrambótica, ¿qué palabra sería? Por extraña, por imposible que nos parezca, Dios respalda esa palabra, y Dios tiene un propósito, y en este caso Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y esta sería una instrucción que Jesús da a sus discípulos. ¿Sabes? Siempre que Dios nos dice algo, siempre que Dios nos da una palabra de instrucción, de exhortación, de ánimo, de confianza, es para que la acojamos y podamos obrar en base a esa palabra. Amén. En este caso, en este dadles vosotros de comer, Jesús sabía que en lo natural era imposible, pero en lo sobrenatural de Dios no hay nada imposible. Porque no hay nada imposible para el que cree, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Pero en la mente natural, muchas veces cuando recibimos una palabra de Dios, intentamos pasarla por el filtro de nuestra experiencia, por el filtro de nuestra vida, por el filtro de la realidad que estamos viendo, ¿verdad? Y es lo que hacen los discípulos. Les dicen, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Esta es una realidad. ¿Cómo podemos darle de comer? ¿Cómo vienes tú a darnos una palabra? ¿Cómo viene tu palabra a decir, dadles vosotros? Si la realidad es que solo tenemos esto. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero Dios no se limita como tú y yo nos limitamos. Dios es un Dios de lo sobrenatural, Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y cuando lo que tenemos lo ponemos a disposición de Dios, Dios empieza a obrar con lo que ponemos en sus manos. En este caso, Él les dijo, traédmelos acá. ¿Qué tenemos? Esto, traedlo. Vamos a obrar. ¿Qué es lo que tienes? Sea lo que tenga, ponlo en mis manos y yo voy a empezar a obrar, ¿verdad? Cuando Dios nos da una palabra, la fe, quizás tenemos una fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pero el grano de mostaza, dice la palabra, que aun siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en el más grande de las hortalizas, de forma que hasta los pájaros pueden hacer nido ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos una fe pequeña, Señor, pero yo voy a extenderme en tu palabra, en lo que tú dices. Yo voy a creer lo que tú dices para que esta fe que tengo empiece a ponerse en marcha y empiece a crecer. Y solo tengo 5 panes y 2 peces, pero aquí los traigo, ¿verdad? Jesús les dijo, déjame la Biblia que sí, puedo seguir los apuntes y la Biblia. Jesús les dijo, traédmelos acá. Y cuando Dios nos pide algo y Dios nos habla, tenemos que, se produce ahí una situación, ¿verdad?, de lucha. Por un lado está la visión humana de los discípulos que dicen, Señor, es tarde, no hay comida, que se vayan, porque eso es un trabajo para nosotros. Pero ¿qué dice Dios?
no hay necesidad, dadle vosotros. Es una oportunidad de mostrar mi poder, es una oportunidad de servir en el reino, es una oportunidad de obrar un milagro, es una oportunidad de que el nombre de Dios sea engrandecido. Porque cuando hay necesidad y clamamos a Dios, Dios responde y su nombre es engrandecido, su nombre es exaltado, su nombre es glorificado, ¿verdad? No se trata de lo que tú y yo podamos hacer o lo que tú y yo tengamos, sino se trata de lo que ponemos en las manos de Dios y cómo Dios puede obrar con lo que ponemos en sus manos, ¿verdad? Amén. Y Jesús sigue dando palabras muy específicas para los discípulos. Jesús les dijo, traédmelos acá. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Traerlo. Llevárselo a Jesús, traerlo, ¿verdad? No es complicada. En esta palabra ni siquiera tenían que tener fe para actuar. Solamente tenían que confiar y pensar que Dios tenía razón. Aún sin entender lo que Dios iba a hacer con esos panes y esos peces, Jesús solamente les dice, traédmelos acá. Pero sigue Dios hablando, sigue Dios trayendo palabras, ¿verdad? Sigue Jesús y les dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. ¿Qué hizo Jesús? Mandó a la gente que se recostara. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Recostarse. Recostarse sobre la hierba. Sí. Dios es un Dios muy sencillo, ¿sabes? Dios es un Dios muy, muy claro y lo único que requiere de nosotros es que cuando Él habla, nosotros escuchemos su palabra y obedezcamos su palabra. Si queremos ver un milagro, si clamamos a Dios por un milagro, Dios nos va a dar instrucciones. Pero por estrambóticas, por extrañas, por rocambolescas que parezcan las instrucciones, tenemos que seguirlas, porque son pasos que damos hacia la resolución y hacia el propósito de Dios y hacia ver el milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, traedme el pan, traedme los peces, recostaros. Dice que tomando los peces, levantó los ojos al cielo. ¿Sabes? No importa el estado en el que estuvieran los peces, no importa el estado en el que estuvieran los panes, perdón. No importa, cuando ponemos algo en las manos de Dios, Dios es un Dios que lo que está destrozado lo restaura para usarlo. ¿Verdad? Dios es un Dios que obra aún con aquello que no sirve para nada en el mundo, Dios obra. Dice que a lo menospreciado, a lo vil, a lo que el mundo desechaba, Dios lo escogió. Amén. Para avergonzar a los sabios y para manifestar su poder, ¿verdad? Entonces, aún Dios cogió esos panes y esos peces, sin importarle el estado como estuviera. Yo una vez, hablando sobre esto, pensaba, eran de un niño, llevaban todo el día por el campo dando vueltas. Yo no sé si tus hijos han ido de excursión alguna vez y han devuelto a casa un bocadillo de los que se han llevado en la mochila. Ese bocadillo está para cogerlo y vamos, dejarlo a un lado. Y eso que se lo envolvemos con papel de aluminio, ¿verdad? Sí. Bien protegido. En aquel entonces no había papel de aluminio. Yo no sé cómo llevaba el niño los peces, no sé cómo llevaba los panes, no sé dónde los llevaba, pero no me quiero imaginar el estado de los peces y los panes, ¿verdad? Y Jesús lo toma y tal y como lo toma, no importa cómo está, porque de las manos de Dios, Dios restaura y lo usa todo para su gloria, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo bendice. Lo bendice. Dios lo pone en manos, Jesús mismo lo pone en manos de Dios, lo presenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque en maldición nada sirve, pero como somos rescatados, somos hechos nueva criatura, somos de bendición, Dios puede usar nuestras vidas. Dios puede empezar a trabajar con nosotros, ¿verdad? Él nos bendice con una vida eterna y con una vida plena en esta tierra. Lo bendijo, lo partió. Hasta aquí está haciendo Dios todo, ¿eh? Solamente Jesús ha dicho, traedme los panes y la gente que se acueste, pero Él es el que lo toma, Él es el que lo levanta los ojos al cielo mirando a Dios, Él es el que lo bendice, Él es el que lo parte, Él es el que tiene que romper muchas veces nuestra estructura mental, tiene que romper nuestros pensamientos para que podamos entrar en esa bendición y en ese milagro de lo sobrenatural, porque en nuestra mente natural no podemos entrar. Yo sigo pensando, 5 panes y 2 peces no es suficiente, y Dios tiene que romper lo que yo pienso, Dios tiene que romper mis esquemas para poder obrar algo sobrenatural. Entonces, deja que Dios rompa lo que tenga que romper en tu mente para que Él pueda obrar en lo sobrenatural, ¿verdad? Amén. Lo partió y lo dio a los discípulos. Y aquí entra el papel de los discípulos. Dice la palabra que los discípulos empezaron a repartir. Yo me imagino la cara de los discípulos cuando Jesús les entrega
no sé lo que les entregó, pero imagínate un pan, una cestita en la que ha cortado un trocito de pan, un trocito de pescado, y tú llevas eso en tu cesta y pasas y ves que cogen, y cuando lo vas a dar al siguiente, ves que sigue habiendo, y cuando lo das al siguiente, ves que sigue, que aún queda pescado y aún queda pan, y ves que has repartido al grupo que a ti te tocaba repartir, y no solo tu cesta está llena, sino que han sobrado 12 cestas llenas de trozos. Eso no sé cómo lo vivirían los discípulos, pero sí que sé que cuando nosotros vemos obrar a Dios en nuestras vidas, nos gozamos, nos alegramos, flipamos, como se suele decir, ¿verdad? Sí. Dios ha hecho un milagro, Dios lo ha hecho, y nos gozamos, nos alegramos. Esta situación de los discípulos tuvo que ser espectacular para ellos, ¿verdad? Vivir eso. Porque aparte Dios no es un Dios que sea escaso. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas y en abundancia, ¿verdad? De forma que no solo comieron 5.000 hombres, dice, sino que se saciaron y aún sobró. Dicha sea esto de paso, Dios no malgasta, Dios recoge, ¿eh? Entonces aprendamos a no malgastar también, que Dios recogió todo lo que sobró, no se tiró, sino que se guardó ahí, ¿vale? Pero aparte de esto, a lo que estamos hablando, cuando Dios habla, cuando Dios nos da una palabra, en este caso a los discípulos, darles de comer, solamente cree que esa palabra que Dios da tiene poder para cumplirse y obedécela. Muévete en línea a lo que Dios está hablando, muévete en línea a lo que Dios está trayendo. Tráeme los panes, repártelo. Señor, ¿cómo voy a repartir esto? Bueno, no importa lo que yo entienda, no importa lo que yo vea, no importa que mi cesta solo tenga trozos de pan y trozos de pescado. Si Dios trae una palabra, es para que yo la coja, para que yo la crea, para que yo me mueva y extienda en base a esa palabra que Dios ha dicho. Porque la puedo creer, pero la fe tiene obras. Y porque creo la palabra que Dios ha dado, es que me muevo en base a lo que Dios ha dado, ¿verdad? Yo puedo creer que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a alimentar a los 5.000, pero ahora Dios me dice, vale, pues ahora ves y repárteles. Y porque creo lo que Dios ha dicho, es que me empiezo a mover, a dar pasos en lo que Dios ha dicho. Cuando Dios trae una palabra, tenemos que creer que la palabra viene respaldada por Dios cuando nosotros nos ponemos en obediencia, en marcha en lo que Dios dice. Amén. Así que no sé la situación en la que estamos o estamos pasando cada uno la nuestra, ¿verdad? Pero cuando Dios trae una palabra, es tiempo de coger esa palabra, de aferrarnos a esa palabra, y no solo de guardarla en nuestro corazón, no solo de tenerla en nuestro pensamiento, no solo de que sea cuando viene alguien a hablarte de esa palabra, imaginaos en este caso, ¿verdad? Oye, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos hambre, ¿vamos a cenar? ¿Qué palabra dirían los discípulos? Pues no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero sí que Jesús nos ha pedido el pan, y ahí se lo llevamos. Sí que sabemos que Dios nos ha dicho que le llevemos los peces y el pan, y que va a ser más en nosotros que nos demos de comer. No sabemos cómo, pero sí que, oye, y tendremos bastante, y que no salieran palabras de su boca. Pues no sabemos, porque habrá poco, no. Sabemos que Jesús va a hacer algo, sabemos que Dios va a obrar. Y eso es hablar conforme a la palabra, ¿verdad? Es decir, Jesús nos ha dicho que nos debemos de comer. De alguna forma, algo tiene pensado Dios, no lo entendemos, se escapa a nuestra forma de pensar, se escapa a nuestro raciocinio, se escapa a la realidad que estamos viendo, pero sabemos que Dios ha dicho algo y que Dios va a obrar. Y esa es la palabra que yo hablo, lo que Dios ha dicho, lo que Dios me ha dicho, y estoy seguro de que lo va a hacer. Pero aparte de que lo hablo, también cojo mi cesta y me pongo a repartir, porque es lo que Dios me ha dicho que haga. Y no sé cómo Dios lo hace, no lo entendemos. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Amén. Entonces no podemos entenderlo, ¿verdad? Pero sí que sabemos que Dios obra, que Dios empieza a mover fichas, que Dios empieza a mover situaciones, Dios empieza a cambiar cosas que ni siquiera vemos, como estábamos cantando, aunque no podamos ver, Dios está obrando. Amén. Que muchas veces creemos que no, pero aunque no podamos ver, Dios está obrando. Solamente tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es coger la palabra que Dios nos da, guardarla en nuestro corazón, ser eso lo que estemos hablando cuando vengan los momentos complicados, alinearnos con lo que Dios dice, hablar lo que Dios dice
y movernos en fe a actuar conforme a lo que Dios está trayendo. Amén. Y así vamos a ver cómo lo sobrenatural de Dios empieza a ocurrir en nuestro ámbito natural. Y lo vamos a ver en nuestra vida. Amén. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que obra, tenemos un Dios que habla, que trae palabra, para que la cojamos y la obedezcamos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ser como es y por traer palabra. Estamos en manos de Dios, nos ponemos en manos de Dios para que Él pueda obrar con nuestra vida. Amén. Simplemente escuchando y obedeciendo. Vamos a orar, no me enrollo más. ¿Quieres orar, guapa? Vale. Venga. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que una vez más nos viene a decir que nos fiemos de ti, de todo nuestro corazón, Señor. Sin ver, sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, en lo que nosotros sabemos y entendemos, sino que con tu palabra y en base a tu palabra, Señor, caminemos en obediencia sabiendo que el que hace lo sobrenatural eres tú, Señor. Queremos, Señor, no dar lugar a nuestra naturaleza, sino que solamente confiemos en ti, Señor, en tu palabra, Señor, para verte obrar, Señor. No hay nada mejor que estar tranquilos y confiados, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor. Danos sabiduría, abre nuestros oídos del Espíritu, nuestros ojos del Espíritu, Señor, para que podamos entender cada día un poquito más de lo que tú nos llamas a vivir y entrar en dimensiones de la vida espiritual, Señor, que no conocemos todavía, que no hemos experimentado todavía, Señor. De manera, Señor, que cuando tú hables, simplemente como podamos decir, he aquí tu siervo y obedece y ya está, Señor. Queremos ser gente que sea diligente, Señor, en no cuestionar, sino en hacer lo que tú nos llamas a hacer. Y que cada cosa que tú nos hables sea un sí y un amén en nosotros. Y veremos tu gloria, Señor, sin ninguna duda. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono, como en este caso se dice. Sí. Y una bendición haber estado con vosotros. Y nos vemos el domingo. Domingo. El domingo tenemos culto presencial, como ha dicho antes la pastora Eva. Sí. Nos vemos en la calle Nápoles, número 12 de Barberá del Vallés. Y vamos a estar orando por todo lo que estamos viviendo. Amén. Que Dios ponga su mano y nos dé a todos sabiduría, cordura, para que todo vaya bien. Amén. Os amamos, iglesia. Pues vamos. ¿Tú? Sí.